Muy bien, buenos días a todo el mundo. Yo creo que las dos primeras palabras que hay que decir en este caso es feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bien, en la sala hay presente alguien que ha ocupado antes el cargo que yo ocupo y sabe que hay momentos buenos y momentos regulares. Este es un momento magnífico. Es un momento magnífico de fiesta en la que Miriam, que ha sido profesora nuestra, después compañera, creo que ya lo sabéis, pero este domingo ha cumplido 90 años. Entonces, desde la escuela hablamos que creo que es importante empezar a homenajear a quienes nos han educado y, evidentemente, en esa educación, en esa formación, Miriam ha ocupado un papel preponderante. Yo, si me permitís, voy a callar ya mis propias palabras y, Miriam, voy a leer dos cartas que me han enviado de dos personas que no pueden estar, pero que me han pedido que lo leyese. ¿Vale? La primera carta dice: cumpleaños de Miriam Golgoza. Miriam, desde que te conocí, hace ya unos cuantos años, eres para mí un maravilloso referente. ¿Y por qué lo eres? Por tus proyectos, por tus textos, por tu encanto personal y por tu persona. Por tu educación, tu diafanidad, tu bondad, tu sensibilidad, tu inequívoco y encantador acento, tu respeto a los demás y tu amor a la naturaleza. Naturaleza esta, tan maltratada siempre, pero hoy más que nunca por sus propios hijos. Miriam, yo y muchos otros más, conocidos, amigos y compañeros, estamos aguardando tu nueva publicación para disfrutar con su lectura y a su través de tus pensamientos, de tus querencias y de tu persona, porque seguro serán tan legibles y entrañables como las anteriores publicaciones de Como tú eres. Miriam, fue para mí una suerte y sigue siéndolo el haberte conocido y tratado. Miriam, moitas felicidades e un bico moi grande, moi forte desde tu compañeiro, amigo e admirador, César Portela. Para que no haya dudas, el orden de lectura es el orden de llegada, no quieran ver nada detrás. Segunda carta. Querida Miriam, é un honor dirixirme a ti neste acto tan significativo na ETSAC. Gracias, Antonio. Onde celebramos non só a túa trayectoria profesional, senón tamén a túa contribución inestimable á arquitectura e á educación da nosa comunidade. Dende os teus inicios en Bos Aires ata a túa chegada a Galicia, demostraste ser unha pioneira no campo da arquitectura, combinando creatividade e rigor en cada un dos teus proxectos. O teu traballo na Escola para as Paz e Ensada é un testemunho do teu compromiso coa accesibilidade e a innovación, utilizando elementos estruturais e industriais para crear espazos que non son funcionais, sino que tamén enriquecen a vida de que os habitan. A túa dedicación, a sustentabilidade e a saúde na arquitectura é un legado que inspira as novas xeracións de arquitectos. A través da túa labor docente de investigación na universidade, abriches camiños en temas cruciais para o futuro da nosa profesión, levando a conversa sobre a bioconstrucción e o deseño responsable a un público máis amplo. Hoxe, celebramos non só os teus logros individuais, sino tamén o impacto que tiveches na comunidade arquitectónica de Galicia. A túa paixón pola ensinanza e o teu compromiso coa mellora da calidade de vida a través da arquitectura son un exemplo a seguir. Agradezo a túa valiosa contribución á profesión pola túa visión e dedicación. Parabéns, Miriam. Con admiración e respeto, Teresa Taboas Baleiro, vicepresidenta da Unión Internacional de Arquitectos. Bien, antes de dejar paso, como veis en la mesa nos acompañan Cristina García Fontán y Cristóbal Crespo, amigos, compañeros y además yo creo que seguidores, admiradores y, perdón Pablo, casi familia de Miriam. Antes de dejarlos con ellos, quiero entregarte, bueno, no es demasiado importante, es el cartel de la exposición para que lo tengas de recuerdo y por ahí creo que está pasando algo que al final de la conferencia también te daremos. Nada. Muchas gracias. Bien.
Yo siempre he querido darle besos a las chicas guapas y no voy a irme sin darte. Gracias por todo. Bueno, empezamos. Bueno, les quiero contar que no voy a dar una conferencia, porque eso sería aburrido y bueno, hay muchas conferencias dadas. Vamos a hacer un diálogo y recuerdos con ellos y también nos gustaría, que recién lo hablamos, que alguien que tenga un recuerdo que se pueda contar, como recién recordaba Carlos Muñoz Fontenla, también puede participar y lo hacemos más, una cosa más dinámica. Yo creo que una conferencia sería aburrido. No, puede que muy interesante, pero no es el plan de este festejo, nos parece. Bueno, para empezar, yo encontré de casualidad el otro día, porque tengo un blog, aparte de mi blog, más o menos de cosas de arquitectura, tengo un blog de cosas literarias. ¿No se oye? Sí. Entonces encontré una cosa que escribí el 6 de abril del 2005, referido a la fecha de cumpleaños, ¿no? Lo que significaba, que es cuando cumplí 70 años. Entonces me pareció que, y a ellos también, que era una manera de empezar a leer eso que había escrito a los 70 años. Les cuento que en este momento me siento mejor con mis 90 que en los 70, que todavía tenía la cabeza dando vueltas con cosas. Bueno, me encuentro, ¿se oye? Sí. Me encuentro en el simbólico umbral de una nueva década. Hace un año escribí: porque inexorable el tiempo ha pasado y para todo ello resulta que es tarde, con el temor de llegar a este día y que ya no me quedara tiempo, pero ahora siento que estaba equivocada. No importa estar seguro de poder terminar, lo que importa, lo que hace el sentido de nuestra vida, es el ir construyendo. Y lo que se va haciendo por el camino es lo que determina a qué meta se llega realmente. Cómo se moldee el barro, cómo se amase, cómo se trabaje, cómo se le dé forma, es lo que produce la escultura. Hay una idea desde la que se comienza, pero la sensibilidad al material, lo que la propia pieza nos va diciendo por el camino, es lo que nos va indicando la ruta a seguir. Por analogía, es el propio hacer lo que tiene más valor, lo que va, sin que nos demos cuenta, recreando la meta. Y por ello, quizás siempre esté todo terminado y al mismo tiempo nunca lo esté, porque siempre se puede seguir adelante y porque siempre se habrá llegado a algún lado. Era esto, y me pareció que... No era para aplaudir. Bueno, me pareció que haber escrito eso 20 años antes, pues ahora me siento más optimista y más contenta que cuando cumplí los 70. Bueno, yo empezamos. Sí, lo que habíamos pensado es en hacer una cosa como un poco dinámica, con unas imágenes que no vamos a explicar, pero que sí sirven un poco de apoyo, intentando seguir un poco un orden cronológico, pero no siempre, ¿vale? Entonces, también estaría muy bien interrupciones y anécdotas, ¿no?, que haya por parte del público, bueno, de todos los que estáis aquí, de todos los amigos de Miriam, para poder yo lo incorporarse. invito a Carlos que vuelva a contar lo que contó recién, porque es una anécdota muy linda de las primeras épocas, cuando yo daba clase en elementos de composición. Bueno, pero primero no sé. Contamos un poco toda esta trayectoria vital que ha tenido Miriam, que ya son 90 años, que es súper difícil de resumir, pero y de las que yo conozco más su última época, ¿no?, desde el año 99, que nos encontramos ahí en Venecia, pero bueno, porque realmente no fui nunca tu alumna. No. Nunca. Por eso salió bien y es profesora. Nunca me diste clase, pero hemos compartido mucho. Y lo mismo Cristóbal. Y Cristóbal tampoco.
Pero bueno. No sé por qué nos han escogido. Por eso pueden estar aquí al mirar. No, pero sí que hemos pasado mucho tiempo, pero sí que hay mucha parte, ¿no?, del inicio, sobre todo, que sería interesante que explicases tú y que explicase la gente que estaba, digamos, aquí al principio cuando Miriam empezó a dar clase, ¿no? Pero quizás es interesante, bueno, pues tener como esa pincelada de el momento, ¿no?, un momento antes, ¿no?, de llegar aquí, un poco que nos cuentes algún detalle también de tu infancia, ¿no?, que también querías comentar alguna cuestión, ¿no?, de lo que te ha influido, ¿no?, como, o de que ahora recuerdas, ¿no? ¿Tú quieres completar No, algo de eso? vamos a ver, que quiero decir que estoy yo aquí como podéis estar cualquiera de los que estáis ahí, simplemente porque yo creo que Miriam, en el caso de Cristina y tal, tú y yo somos más amigos que otra cosa, ¿no, Miriam? Porque, bueno, yo no he sido su alumno, pero claro, yo la recuerdo de siempre. Era una presencia importante en la escuela, igual que lo fue Mario durante el breve tiempo que estuvo, lamentablemente, ¿no? Pero con el tiempo hemos tenido una relación tan profunda, tan de amistad y tal. Y bueno, yo les recuerdo, es una cosa que recordamos porque nos hace mucha gracia, porque yo no sé por qué pasó así, que mi actual mujer, la primera amiga, la primera persona que conoció de todo mi entorno antes que a mi madre, fue a Miriam. O sea, tenía que pasar el control de calidad, ¿no? Y entonces dije, te voy a presentar a una amiga, dije yo, vamos a ver cuando la lleve a casa de Miriam y vea que mi amiga tiene, pues esos 75 años, dije, es argentina, y digo yo, si superamos esto. Y efectivamente fue la persona. Después ya le pude presentar a mi madre porque ya me autorizó Miriam y tal. Pero claro, son cosas que uno aprende. Aquí, estos amigos que tenemos, lo que nos enseñan es a vivir la vida. O sea, cómo se debe estar en el mundo, afrontar la vida. Y es que yo he aprendido de Miriam cosas que son infinitamente más importantes que las que nos podía haber enseñado aquí. Por ejemplo, Miriam es una persona que solamente mira hacia adelante, jamás mira hacia atrás. O sea, mira hacia adelante, a la vanguardia, a no sé qué le interesa algo, va por ello. Es absolutamente admirable. Es una forma de empatar con la realidad, de ir por delante de todo el mundo. Nosotros, claro, teníamos unos encuentros semanales siempre, porque después ya fuimos compañeros de asignatura. Y eso cimentó muchísimo más la amistad y, sobre todo, el compartir esas comidas con Rafael Baltar, que aquello era era como la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. O sea, no, aquello era como cada comida era un máster. Y recordamos anécdotas extraordinarias del buen humor de todos. Y solamente voy a contar una y ya paro, porque yo creo que se trata de que todo el mundo aquí cuente alguna vivencia con Miriam. Las mías son muchísimas y podía no parar. Me encanta recordar, por ejemplo, y ahí lo dejo, que en casa de un amigo, del Pato Arrese, creo que estabas tú también, Carlos, en Buenos Aires tuvimos la ocasión de cenar con muchos amigos de Miriam, compañeros de carrera, la Negra Córdoba, pero también con la hermana del Che Guevara, que es una cosa que poca gente podrá decir. Pero lo que quería contar es esas cosas, esas magníficas comidas con Rafa Baltar, las seguimos manteniendo. Felipe está por ahí y Felipe ha recogido el testigo y seguimos en esa tesitura, ¿no? Pero cuando Miriam estaba con esas cosas tan avanzadas recuerdo que estaba con una investigación que era sobre el geomagnetismo, En aquel momento nos explicaba una serie de líneas telúricas que cruzan la Tierra. Entonces, yo nunca me he olvidado de eso. Miriam me dijo que había que poner la cama orientada norte-sur y dormir con la cabeza al norte, y yo eso no me lo quito de encima. O sea, es una obsesión cada vez que tengo que pensar en algo porque me lo dijo Miriam, ¿no? Y ella sabía por dónde pasaban las líneas telúricas, nos contaba ese tipo de cosas, pero para saberlo con más precisión le pidió al departamento, en su momento el director era Rafa, que le comprase un geomagnetómetro para hacer esas investigaciones. No había dinero, mire, Mónica se está riendo porque lo recuerda perfectamente, y Rafa en una de esas comidas le dice, mira, Miriam, no tenemos presupuesto para un geomagnetómetro, pero pensamos que igual te valía con una bola de cristal. Bueno, no sé, yo creo que es eso, que hay que celebrar su cumpleaños. Ella dijo, yo no quiero dar una conferencia, y está en todo su derecho, qué menos. Entonces,
es un poco lo que habíamos planteado, ¿no? Sí, un poco recorrer, ¿no? A través de, pues eso, de tus vivencias, un poco de lo que te apetezca un poco comentar, ¿no? De que compartías barrio con Cortázar, ¿no? Bueno, esa es una historia antiquísima. Claro, bueno, pues empezamos porque por ahí. Yo no sé si ya sabía escribir o no, pero yo nací en un barrio, eso se ve ahí, el triángulo. El barrio Rawson de Buenos Aires. Hubo una serie de barrios construidos por la municipalidad. Yo nací en el 35 y era la época en que en el mundo este tipo de cosas estaban a la orden del día, ¿no? Los barrios especiales. Un barrio muy lindo, definido en las dos, ¿cómo se llama? La hipotenusa, en las dos catetos. Eran un parque, el Parque Agronomía, donde estaba la Facultad de Agronomía y Veterinaria en Buenos Aires. Y luego la hipotenusa era la Avenida San Martín. Entonces era un barrio fantástico porque era de casas bajas y había unos bloques de 4 pisos. Nadie tenía coche, yo nací en el año 35 y lo que sería la clase media, baja, media y hasta alta, yo creo, nadie tenía coche. Ahí se podía andar por las calles en bicicleta, en patín o sin nada. Y en cambio pasaban por la avenida, sí, todos los autobuses, los tranvías y los coches. Bueno, para mí esa infancia, mientras vivía ahí, fue como el paraíso terrenal, ¿no? Porque nos íbamos por la agronomía, era un parque muy grande. Y bueno, no sé qué. Y yo iba al colegio andando, creo que desde el primer año, porque no había peligros en esa época por la calle, ¿no? No tenía que cruzar la avenida, y entonces, bueno, era otro. Yo la verdad que si nos ponemos a hablar de aquel tiempo, era otro mundo, porque yo no lo traje, estuve por traerlos, mis cuadernos de 3er grado. Ahí había primero inferior, superior, segundo y tercero. Tendría 9 años. Y era una cosa fantástica. Éramos felices porque había unos problemas simplísimos de eso, que si una gallina pone 4 huevos, si hay 6 gallinas, y a una se le rompe un huevo, ¿cuántos huevos quedan? Cosas así. Era el nivel de la matemática más o menos de esa época. Luego nos daban una redacción todos los días. Con lo cual ahora entendí yo misma por qué los argentinos hablamos tanto, porque realmente, sobre todo los que tienen una edad parecida a la mía, porque estaba pegado en el cuaderno, se ve que la profesora se llevaba todas las hojitas para corregir en la casa y luego las pegábamos. Y entonces era una enseñanza como muy tranquila. Uno se iba formando, yo creo que era una época maravillosa la que me tocó vivir a mí, justamente por cómo era todo el ambiente, los colegios. Bueno, no sé qué querías que contara. Pero en esa época, tú me decías ayer también, ¿no? Que tú te rebelabas también un poco porque cuando siempre fuiste como muy inquieta, ¿no? Eso siempre sí, siempre me rebelé, pero no es que la época fuera mala, sino que era un tema de personalidad nada más. De cuando te estudiaste un sistema socialista, cuando en vez del peronismo... Sí, eso fue fantástico, pero eso fue en 4º o 5º año del secundario, que teníamos educación cívica. Entonces tenía un profesor que era muy peronista. Entonces tuvimos que estudiar la ley electoral y todas decían que lo mejor era, porque todavía había colegios de mujeres y de hombres cuando yo estudié, cambió al poco tiempo. Entonces todas daban su clase diciendo lo maravillosa que era esa última ley que había hecho Perón y tal. Entonces yo me tomé el trabajo de ir al Palacio de Congresos allá y estudiar una ley que había propuesto un socialista, Repetto, y la estudié bien y fui y le expliqué por qué era mucho mejor la ley de Repetto que la ley que se había hecho. Y nada, me aprobó porque lo sabía todo muy bien. Quiere decir claro, que pero, siempre fui cabeza dura, sí, es verdad. Bueno, ¿no?
Y, A ver, no, pero digo no sé que... qué más quieres que No, y diga. que ahí estudiaste arquitectura, un poco tu influencia, ¿no?, de la escuela. No sé muy bien por qué estudié arquitectura, la verdad. Pienso que fue también influencia. Yo tengo un tío, bueno, ya no vive, arquitecto, muy buen arquitecto en el Uruguay, José Shept, y su mujer Nelly Grandal también era arquitecta, pero yo cuando iba en verano, él estaba estudiando siempre con compañeros en la casa de mi abuela, y me acuerdo mucho que, aunque no es arquitectura, que tenía el libro de Miguel Ángel y que me encantaba lo de las esculturas y las cosas. Entonces, como no sé por qué estudié, pues pienso que la influencia puede haber sido de mi tío José Sheps, que su hijo también es arquitecto, y una nieta también. Yo también recuerdo haberte oído contar, Miriam, que tu abuelo, el camarada Golubov, que venía de la zona de Kiev, exactamente me habías dicho de una de estas... ¿cómo se llamaba el sitio? Bueno, la ciudad. Nikolai. La de mi padre es Nikolai, la de mi abuelo materno, que es el que realmente tuvo más influencia, sí, porque yo pasaba todos los veranos ahí. Era de otra ciudad de por ahí cerca. Sí, pero nos contabas que bueno, cuando erais muy pequeños os leía a Tolstoy y a Dostoyevsky en ruso, que claro, con esa educación es imposible no salir un intelectual profundo, ¿no? Ah, no, yo intelectual tanto no soy. Pero bueno, Miriam, es que claro, Inquieta mental más que intelectual. Pero claro, tener un abuelo que... No, mi abuelo era mi abuelo de Montevideo, el abuelo Shepp, era muy lector. Yo ahí agarraba los libros. Es que en Buenos Aires tuvimos mucha suerte, en el nivel también de lectura, porque yo a los 16, 17 años leía Proust, a Sartre, a yo qué sé, cosas que aquí no debían entrar en ese momento. Bueno, no entraba nada en ese momento. Y menos ahora. No entraba, vamos, en aquel momento estaba aquí la guerra y la dictadura, ¿no? Que por eso... Bueno, también pero no te preocupes que ahora está ya todo así que está todo igual. es un tema de rotación, Mira, rotación social. Yo creo que Pepe Casabella y Felipe, que han compartido con nosotros aquí muchísimos años también de las comidas con Rafa y tal, tienen 10 millones de anécdotas contigo y seguramente con Mario también, ¿no, Pepe? No sé si es el buen momento para que cuente alguna cosa, porque tampoco tengo mucho que contar. A ver, yo los conocí cuando llegaron a España. Realmente vivíamos en una situación en España muy particular, porque estamos hablando de los años 70. Recién inaugurada la escuela, porque la escuela se abrió en el año 75, como sabéis, ¿no? Y éramos un grupo de 5 profesores que aterrizamos aquí con una misión muy particular, que era de crear una escuela de arquitectura de la nada, porque se trataba de eso, ¿no? El otro día, estuvimos con Bermejo, Jesús Bermejo, otro arquitecto que había aterrizado aquí en España, seguramente debido a las circunstancias políticas que se vivían y familiares que se vivían la madre o algo así. Eso es. Bueno, pero sobre todo porque hubo una circunstancia política en Argentina que favoreció también el que mucha gente se viniera. Yo acababa de llegar de Barcelona, donde había estudiado y todo eso, y tenía muchos amigos argentinos en Barcelona, porque había habido una emigración muy importante de arquitectos, además, argentinos, diseñadores gráficos y, sobre todo, psicólogos y psiquiatras, porque eso en Barcelona fue una cierta invasión. Bueno, pues conecté con vosotros al poco tiempo, y con Bermejo lo recuerdo aquí, aunque estuvo muy poco en la escuela, porque creo que estuvo un año o 2 años. Se fue a Madrid enseguida. Y se fue a Madrid enseguida, donde fue además director Coincidimos con él varias veces. Fue director del departamento de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Sí. Bueno, en fin, que era una persona encantadora y todo eso.
A Mario me acuerdo de él porque Mario tenía una personalidad muy acusada. La verdad es que era un hombre de mucho carácter, era un gran arquitecto, nos había comentado cosas, nos había enseñado obras suyas y me parece que su participación en la creación de la escuela fue muy importante. Y tú con él, pero te quiero decir... No, pero nada que ver. Nada que ver, bueno, otra algo que ver sí. personalidad y otras capacidades. Bueno, efectivamente. Y yo me acuerdo siempre, y me acuerdo muchas veces, de que por iniciativa suya, él tenía unas ideas sobre la enseñanza de la arquitectura que a lo mejor nosotros en aquel momento tampoco teníamos tan claras, ¿no? Y él organizó unos encuentros entre el profesorado de la escuela para definir lo que era la enseñanza de la arquitectura y elaborar un programa de enseñanza. Y estuvimos participando en eso muchos profesores, en un momento además muy difícil, porque, como sabéis, lo he explicado muchas veces, era un momento difícil porque la escuela estaba muy sola. Los 5 profesores que aterrizamos aquí estábamos muy solos, hay que decirlo, porque estas cosas a veces se olvidan. Porque hubo una cierta confrontación entre el colegio. Con el Colegio de Arquitectos, porque el Colegio de Arquitectos estaba tratando de crear al mismo tiempo otra escuela de arquitectura privada, que no fructificó porque, claro, el momento era muy difícil, no había financiación, y aquí en la escuela, como digo, estábamos un poco solos porque algunos de los grandes arquitectos y de los más representativos de Galicia se resistían a venir aquí, en fin. Luego vinieron todos y se creó aquí una hermandad muy interesante, ¿no? Pero bueno, como había este vacío, Mario tomó la iniciativa desde el primer momento y él no se cortaba por nada. Era un hombre de ideas, era un hombre con creatividad, abundante creatividad como arquitecto y también como profesor y como organizador, ¿no? Bueno, hacía eso. Entonces, pues bueno, lo conocía él, seguramente tuve más trato en aquel momento que contigo, ¿no? Luego contigo he tenido más trato. Los primeros años di dibujo en aparejadores, que todavía tengo mis cuadernos, hoy ya casi hago copia pero era demasiado. Pero tendría que escribir un artículo de cómo enseñaba a acotar en ese momento, da risa ahora, porque la importancia que le dábamos a la cota y a todas esas cosas. Y por eso tú no me viste los primeros años, porque estuve 2 en aparejadores. Y lo que tengo que decir es que llegamos aquí gracias a López Calvo, que creo que anda por ahí, y al lado también que en ese momento era director de la escuela, José Antonio. y que Mario fue, José Antonio Franco Taboada, y que Mario fue secretario contigo. No sé si quieres comentar algo bueno, algo antes de que os vinieseis, ¿no? Sobre todo como tu trabajo también, ¿no? En algunas obras que también fue interesante. Yo creo que lo interesante sería también contar de acá. Por ejemplo, me gusta mucho la anécdota que contabas hoy, que podías contar, porque fue todo una aventura fantástica. Acá estás tú solo, ¿no? Del grupo ese. Sí. La cosa es que estabas dando una clase sobre la Vila Rotonda. Sí, pero habla más fuerte. Nosotros no sabíamos absolutamente nada, ni del Renacimiento, ni de Andrea Palladio, ni de nada. Yo creo que si hablan fuerte sin eso... A ver, sí, mejor. Bueno, entonces nos estabas contando, decías que bueno, que habías visto en la biblioteca, pero que había poca información sobre eso y sobre una obra tan importante del Renacimiento. Y entonces, según estabas hablando de eso, unos compañeros que eran Juan Rodríguez, el fotógrafo, Andrés Sardina, que luego se hizo aparejador y trabajó con Portela, Jorge Nieto y yo nos fuimos allí. Juanito se llevó todo el equipo de fotos y tal, y estuvimos. Y bueno, terminó la clase, y cuando terminaste la clase nos acercamos y te dijimos: nosotros nos vamos la semana que viene a Vichense y traemos documentación. Y entonces tú nos dijiste literalmente: che, qué grande ser joven. Entonces, bueno, te involucraste totalmente, le escribiste porque la casa
se llamaba la Casa Valmarana, la Vila Valmarana, porque era del dueño del conde, Conti Ludovico Valmarana, que le llevamos unos coñacs. Luego conocía a la familia, claro, de los Osborne y tal. Y bueno, estuvimos allí, lo pasamos muy bien, le escribiste al profesor Renato Chevese, que era una eminencia en temas del Renacimiento, y particularmente que Andrea Palladio tenía su despacho lleno de carteles de conferencias por todo el planeta. Y su despacho estaba en la Basílica Palladiana. Y en ese momento, o sea, el Centro Internacional de Estudios de Arquitectura Andrea Palladio estaba en la Basílica Palladiana. Y ahí estaba el despacho del profesor Chevese, que era un anciano dulce y eminente. Nos robaron 3 veces y nos decía: "I comunisti, i comunisti". Bueno, el caso es que ese maravilloso abuelito que nos trataba de maravilla y bueno, pues no sé, habló con el conde para que pudiéramos entrar y bueno, efectivamente pudimos entrar. Aquello estaba en obras, había un cartel que decía que el gobierno italiano no auspiciaba nada de eso y que todo era pagado particularmente por la familia Valmarana. Bueno, total, que estuvimos allí, o sea, habría 1000 cosas que contar, porque en la Basílica Palladiana en ese momento había una exposición que se llamaba Palladio y su herencia en el mundo, y que él había montado Renzo Piano. Estoy hablando del año, yo qué sé, 80 y poquísimos. Bueno, era para... Pero bueno, toda esa historia. Entonces, cuando regresamos, lógicamente nos fuimos a tu casa, nos fuimos a As Lagoas. Entonces estábamos más o menos contando... Yo tengo las fotos todavía. Contando las historias así más significativas, y por allí estaba Mario Soto, en una mesa, escuchando lo que hablábamos, pero no se interesó, no le interesaba mucho. Entonces, una de las cosas que te contamos, y bueno, ir regresando, que fue toda una aventura, nos fuimos en un R5, La Coruña, Vicenza y vuelta. Y de vuelta fuimos a ver la unidad de habitación de Marsella, y entonces cuando Mario oyó: "Pero ¿cómo, muchachos? ¿Estuvieron en la unidad de habitación? Cuéntenme". Ya él se metió en la conversación, porque eso era lo que realmente... Bueno, 1000 historias, pero hay una muy bonita y muy breve que involucra a Cristóbal, que te habíamos escrito cuando estábamos en Brasil para ir a la Argentina y al Uruguay. Te habíamos hecho unas propuestas y tal y cual, y tu fax respondía con estas 2 palabras comenzando de cabecera: "Todo arreglado". Bueno, porque esa es una de las grandes cualidades de Miriam, lo de todo arreglado, porque ella te conecta con el mundo como haga falta. Tú le dices a Miriam: "Tengo que ir a no sé dónde", y ella te dice: "Ay, yo conozco a alguien", llama por teléfono 3 llamadas. Si hace falta 6 pasos para conectar con alguien alrededor del globo, Miriam con uno, sí, tú llamas a Miriam y ya lo tienes solucionado. No sé si sirve mucho, pero sí. Sirve. Acá está Sora Luce, que en recuerdos tengo que recordar, porque yo era jefe de estudios y Sora Luce era vicerrector. Y quiero decir que era maravilloso, porque Sora Luce te decía que sí y ibas para adelante. Te decías que no y era inútil volver a pedir. Entonces, todo era clarísimo con él. Lo que a lo mejor no te acuerdas fue un caso que nos ocurrió en el rectorado, y es que me enviaron a unos señores que habían llegado allí, que querían dar una conferencia en la universidad sobre esoterismo, movimientos de tipo paranormales, 2 especialistas internacionales, y como hacía Meilán me derivaba todo para mí, para que le solucionara el problema, y tenía que organizar una mesa redonda. Y entonces, allí mis colaboradores, a ver cómo hacemos aquí una mesa redonda en la universidad, que no nos apedreen y nos venga aquí la Guardia Civil a echar del sitio. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Lo más cercano dentro de la lógica es llamar a un psiquiatra, por ejemplo, y buscamos a un profesor de psiquiatría de la universidad, a un antropólogo, y trajimos a otro profesor de antropología de la universidad. Pero claro, aquellos iban a hablar de ciencia y tal. Allí no había nadie que hablara de ciencia, porque aquello era totalmente absurdo, ¿no? Lo que iban a contarnos de cómo se doblaban las cucharillas, de los ruidos raros, de los aparatos que tenían para las psicofonías, etcétera.
Y digo, vamos a traer a Miriam. Y me dice Miriam, pero bueno, y eso, digo, tú les hablas del mundo telúrico, que es una cosa que parece que la conoces y que debe ser interesante. Y fue lo único lógico que hubo en aquella reunión terrible, en la que había un montón de gente. Alucinante me quedé, porque era increíble aquello. Pues se pusieron unos cuantos carteles por la universidad y despertaron un interés. Menos mal que se enterarían del mundo telúrico. Ya no me acordaba de eso. Bueno, pero enlaza con lo que tú hiciste con esto. Lo que sí es interesante, yo me interesé mucho en el tema de las varillas y para ver los buenos lugares y todo eso, y donde había agua, que todo eso no es científico, pero es bastante científico. Pero me puse a estudiar geología, porque realmente yo era más científica que mágica, ¿no? Entonces, cuando vi que las cosas realmente, había lugares, cuando Reboredo hizo la casa, el replanteo lo hicimos también con varillas. Y... ¿Eh? ¿Qué dijo? Que lo hiciste tú. Bueno, lo hicimos, es una manera de decir, lo hice yo, pero con la anuencia del propietario de la casa. Pero yo, como siempre, en el fondo, tenemos una mente, aunque somos arquitectos, más científica que mágica, yo estudié geología y fui a un curso de geología que daban para los profesores de secundaria en el colegio que está en la plaza de... ¿Cómo se llama? Que es el Eusebio de la Guardia. Ahí fui a unos cursos, el profesor me regaló un libro de geología, estudié bastante. Incluso fui a un congreso de los de la UIA en que llevé ¿cómo se llama? Una ponencia, que además está en mi blog, en la que yo llegaba a la conclusión de que los lugares llamados malos y buenos y tal, en los términos, tenían mucho que ver con las fallas geológicas también. O sea, que donde el terreno era un terreno como el que hay acá, por ejemplo en Oleiros y toda esa zona, que es un terreno de humus, entonces no hay ese tipo de problemas telúricos que se pueden encontrar con las varillas. Y en cambio en los lugares donde por ejemplo los lugares mágicos, de los que se habla cerca de Santiago, tenían relación con fallas geológicas. Yo me había ido a buscar todos los mapas geológicos de la zona, que ahí en los ministerios te los daban, se los di a la biblioteca, pero supongo que todavía están. Mira, qué maravilla. Y bueno, que siempre me gustó lo mágico, tenía como empatía, pero siempre traté de encontrar la relación objetiva con hechos reales, geológicos. Bueno, fue interesante, lo llevé a un congreso esto. Sí, que es este artículo que además está en tu blog también. Sí, está, la ponencia. En fin. Muy bien, cuando trajiste a Mariano Bueno, hicimos un curso aquí con Mariano Bueno. ¿Te acuerdas? Hizo estaba a Sorey también, ¿no? Espera, ¿quién estaba acá? Yo estaba. Tú estabas. No, a Sorey, perdón. Que cuando estoy nerviosa me olvido los nombres. Plácido. Estuviste en ese momento también. Fue hace muchísimos años. Fue el milenio pasado. ¿Cómo? El milenio pasado. El milenio pasado, sí. En fin, bueno. Sí, después también tú compartiste asignatura durante mucho tiempo con Andrés Reboredo y unas discusiones sobre... Nos separamos como un buen matrimonio. Y nos contaba Andrés que la primera pedí yo la separación. Ahora somos Andrés. muy amigos, pero en aquella época no éramos amigos, pero no podíamos. Yo venía de Buenos Aires, que había otro ambiente de la relación mujer-hombre que aquí.
Entonces yo lo encontraba como con lo que ahora se llama machista. Ya acá estoy yo y mando. Andrés, defiende. Bueno, entonces con esto me das pie a que cuente lo que pasó. Había fallecido Mario y a mí me entró una pena enorme porque me llevaba muy bien con él. Los textos de los ejercicios los escribía yo siempre. ¿Por qué? Porque Mario metía expresiones argentinas que los alumnos no entendían. Contigo hice lo mismo. Te di el texto del primer ejercicio y sin leerlo me dijiste, no estoy de acuerdo. Entonces yo te dije, bueno, pues haz otro y yo sigo con este. Pasaron unos días, te acercaste a mí y me dijiste, el texto que has escrito está muy bien. Bueno, menos mal. Eso era Miriam Golub. Pero bueno, no sé, pedí separación porque no soportaba, no es que fuera machista, pero acá los hombres cuando yo llegué tenían una modalidad un poco militar. Todo, no Baltar, Baltar nunca. Baltar era Rafa siempre queda exento de cualquier vicio, ¿eh? Es verdad. Bueno, sí. A ver. También con José, bueno, aquí están también José, bueno, de los que hemos compartido cosas. José Ramón Alonso, que fue director cuando tú fuiste jefa de estudios, y Fernando Cebrián, con el que trabajaste profesionalmente cuando él era arquitecto provincial, y que también tiene sus experiencias Fernando Cebrián, profesionales. una maravilla. Le ponemos 10. Sí. Bueno, seguimos. Hombre, Fernando, aprovechando que estás aquí y que tal, pues yo creo que tanto Miriam como yo, como todos los que hemos tenido ocasión de trabajar con la Diputación en la época en la que tú eres arquitecto provincial, yo creo que en general se te debe mucho, porque has hecho porque se llevase adelante un sistema de concursos abiertos a todo el mundo, que nos facilitaron la entrada a muchos arquitectos en su momento que estábamos empezando, la relación con todo, y Miriam también la tuvo, y su sobrino Felipe fantástico. Manta, y todo se nos hacía fácil y todo era positivo. Entonces, oye, yo sé que estoy hablando también por boca de Miriam para aprovechar y agradecerte toda aquella etapa de sensibilidad hacia la arquitectura que está un poco habitual en las administraciones, ¿no? Y ya que está aquí Encarna, también. Oye. Sí, a mí lo que me encanta es que esté hoy acá, que hacía mucho que no. La última vez creo que había ido a la presentación de un libro mío, pero que te vi, pero es un recuerdo maravilloso de esa época, de cuando tú llevabas el servicio este. En fin, bueno, a ver. Di algo, Fernando. Os agradezco estas palabras exageradas, pero yo veo, o tengo una anécdota, que a lo mejor te interesa, visto lo de las varillas y todo eso, y tu curiosidad por los temas geológicos, que cuando hubo el reparto de aquel concurso de piscinas de la era Lendoiro, te tocó en un municipio, que ahora no recuerdo cuál era, y renunciaste a la obra. Digo, ¿pero por qué? Y dice, es que pasa un poste de alta tensión por encima y yo no puedo hacer una piscina en ese sitio. No me acordaba. Y se hizo la piscina. Se hizo, pero no me acuerdo a quién le tocó. O sea... Pero mejor no lo digamos. A mí me llamaban de ayuntamientos que tenían líneas de alta. Yo tenía aparatos, tenía todo tipo de aparatos en esa época. Y me llamaron de varios ayuntamientos para medir los campos electromagnéticos porque se les cruzaban líneas de alta tensión. Sí. Ahí en la pantalla vemos ahora una de esas... Sí, varias de estas piscinas, ¿no? Sí, eran con uso de madera y...
Bueno, estas cosas que... Que yo creo que ahí también está interesante ver toda la inquietud y todas las cosas que planteaba Miriam, ¿no? Que eran como muy adelantadas a su tiempo, que en ese momento eran, bueno, las de Martín me parece que también tenían alguna cosa de panel de madera, pero las que eran de madera totalmente eran las piscinas de Miriam, y el ¿no? trabajo que era conseguir quien hiciera el tratamiento de la madera de los suelos, porque me acuerdo que la primera la encontré porque yo me ocupaba de buscar eso también. En Finza se hicieron. Y otra se hizo en Portugal. Y en la última, que era la de Lache, ya habían comprado madera importada de Alemania tratada. O sea que toda mi teoría de aprovechar el pino y tratar y tal, que se hicieron varias, pero la verdad que la que trajeron de Alemania era perfecta, porque era totalmente blanca, no tenía... Era... También recuerdo tu lucha con el jefe de obra cuando quería sustituir esos paneles por ladrillo. Ah, horrible fue, porque era terrible, porque el hermano de él había trabajado con Mario. ¿Cómo se llama? Igual se acuerda Pablo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y me llamó, la única vez en la vida que me llamó, para decirme que el hermano decía y quería que fueran de bloque, y yo le dije, nada, dile a tu hermano que nada. Fuiste admirable porque tu tenacidad se resistió. Es que yo siempre fui peleona, con lo cual eso en algunas cosas es una virtud, y a lo mejor en otras no es tan simpático, ¿no? Tener esa cabeza dureza, según cómo se mire. Pero bueno, aquí puedes contar un poco, si quieres, ¿no? Todo el tema de... Pero yo creo, bueno, lo conocen, pero una cosa que puedo contar es que yo tenía dudas del tamaño exacto de la caseta. Entonces estuve mirando casetas, había una en el parque ¿cómo se llama? El que está donde el palacio de la ópera. Ahí había unas casetas, y donde encontré el mejor tamaño, que no me acuerdo si fue igual o lo adapté un poco más o no sé qué, es en el kiosco de fotografía que está frente a la policía. Fotopaco. Entonces ahí lo estuve midiendo y no me acuerdo cómo ajusté la medida, pero fue donde encontré yo andaba por toda Coruña buscando elementos así para medir. Bueno, eso sí, fue toda una experiencia del tratamiento de la madera, los paneles que eran importados de Holanda, del Trespametrón, que teóricamente decían que nunca se iban a desteñir, pero algunos de los techos los vi un poco desteñidos, y no sé si es porque nos engañaron con el Trespa o porque realmente el metrón, cuando está así horizontal con el sol encima, a lo mejor no aguanta como para... Esa es mi duda, de qué fue. Según, ¿cómo se llamaba? Chicho Cobas, el que no sabía, él me juró que eran todos, porque lo encontré en la vida después, que eran todos de Trespametrón. O sea... Bueno, pero hay otro momento, ¿no? Otros momentos que te han ido acompañando, que es como toda esta parte, ¿no? Que hiciste también, que quizás para alguna gente es menos conocida, sobre el tema de la exposición que hiciste sobre, bueno, el concurso que participaste de viviendas bioclimáticas, ¿no? En Tenerife. Ah, en Tenerife, y toda la parte... eso fue una bonita experiencia. Porque además acá cambiaron mucho los gobiernos, como en todos lados. Yo tengo, y lo tengo en el blog, un máster que hice de cuestiones así de medio ambiente relacionadas con la arquitectura, que me la encargaron y después cambió el color del gobierno y quedó en mi blog, no lo quisieron. Y lo mismo con, ¿qué era? Con una casa. Querían hacer un libro con ejemplos de casas bioclimáticas de toda España. Y yo hice esta, muy sencilla, pero que cumplía y con todos los parámetros, y cambió el gobierno también, y después no salió nunca ese libro. O sea que... Pero bueno, esta casa a mí me gustaba mucho, sí.
Y esto es toda también la parte de adaptación, ¿no?, al clima, que Al ahora ya es clima, como más porque habitual, pero en aquel momento... Pues, claro, porque yo tomé la forma esta, tomada de esa foto que hay abajo, que eran unos elementos en el campo para proteger los cultivos. Entonces, si en eso se usaba la curva para que el viento seguramente pegara y fuera para los costados, entonces la casa, que ahí, bueno, ahí está, era también una circunferencia con las habitaciones que daban a un patio y, bueno, ahí había unos también paravientos. A mí me gustaba mucho esta casa. La idea, por lo que yo recuerdo, es hacer circular el aire por El esa aire, cámara. no, y aparte que cuando el aire fuera muy fuerte, el muro era doble, el muro de piedra, y entonces se pasaba el aire también por el medio. Ahí había un problema muy grande cuando venían las grandes, grandes tormentas de viento, por lo que me acuerdo. Aquí estamos hablando del año 96, Del año 96, hace 31 años, cuando todos estos temas de arquitectura bioclimática, de ahorro energético, de eficiencia energética y tal, eran una entelequia. O sea, que solo claro, Miriam ya había visto en esa bola de cristal. En esa bola de cristal ya había vaticinado famosa, que lo importante esta casa me gustaba mucho, la verdad, era muy linda. Y el patio también, y bueno, acá está lo que a ti te gustó tanto del aire que pasaba. No, y la sección esa con el lucernario. Y tenían arriba, tenía paneles en el techo, y el tanque de agua, que yo lo llamaba el tanque Dance, porque colaboraba conmigo Manolo Dance, había inventado un tanque de agua que era pintado para poder acumular calor, pintado de negro y con un cristal afuera, como son los muros así y entonces creo que el tanque era el tanque Dance también aquí, que yo lo llamaba el tanque Dance, porque él lo había inventado. Bueno, y además incorporaste y también traías, ¿no?, como muchas cuestiones sobre el tema del confort. Sí, también. Es que menos mal que tengo acá un ayudante de campo fantástica. Sí, todo, bueno, pero esa era toda la parte teórica, porque en el blog, yo hace mucho que no lo miro, pero me habían encargado un máster los de la Junta, que después cambió el gobierno y también lo mismo. Y lo tengo en el blog, pero tenía todas estas cosas de las teorías, variables del confort y ahora yo misma no me acuerdo demasiado. Bueno, pero realmente era muy importante porque nos hablabas de esto, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajé contigo, tuve contacto con estas cosas en los años 90, que es lo que ahora está como, bueno, se está aplicando, ¿no? Y que es como lo que ya ha venido como normativo y obligatorio en la arquitectura. Y aquellos temas que nos contaba de la gestión del agua, ¿no? De la gestión del agua. El agua que lo tenemos fue mi aquí pasión también. Claro, eso eran cosas que hoy en día y están esto, ahí. Mira, pásalo Y para el atrás. efecto isla de y calor. Esto lo hablé en geografía, que me invitaron hace 30 años. 30 años, esto fue en el año 95. 30 años no es nada tampoco. Bueno, mira, en el año 95, el 22 de junio del 95, es este plano, que no sé dónde era que lo encontré, y está la isla de calor de La Coruña, y todo el tema de la isla de calor, y el calor que se concentra, por acá está el dibujo, ese de arriba, que es el de los rayos de sol cuando pegan sobre las paredes blancas, rebotan, y entonces calientan la superficie. Y acá se muestra abajo la importancia de los árboles. Y la importancia eso de las zonas verdes, ¿no? El espacio público. A ver qué va a hablar acá. Señor vicerrector. Yo no sabía lo que era el radón hasta que llegaste tú. Esa es la otra. Esa es otra, sí. Esa es otra. Sí. Hace más de 30 años casi, ¿no? Sí, que yo hablaba del radón, sí. Aquí todo el mundo Nadie le hizo caso. Nadie me hizo caso, nada me hicieron caso. Pero después también yo recuerdo que te habías hecho con una silla de ruedas y entonces habías hecho un programa de accesibilidad. Claro. Y tal, bueno, Tenía claro. aquí, Pero trabajó, ¿no? después los que hacen las normas no son gente como Miriam. Yo no sé quién hace esas normas, ¿no? Porque a ti te han llamado alguna vez para hacer una norma de habitabilidad o de accesibilidad. Miriam participó en la ley. Yo participé en la ley esta de accesibilidad de Galicia, que también participó, no vino, ¿no? Ahí estás.
que también, pero yo Manuel de la tenía Iglesia. más pasión por el tema, él lo hacía muy bien, pero porque había que hacerlo. Bueno, recuerdo que Miriam nos traía... Yo me había hecho muy amiga de un minusválido, que era fantástico, no tenía piernas y andaba en coche. Y es el que me encargó una casa que rehabilitamos con Cristina, porque quería tener como un lugar donde hacer reuniones de minusválidos y habitaciones para alquilar. Y lamentablemente pues esta casa. La hermana de él, que se iba a ocupar del tema, se enfermó de cáncer, él después murió y quedó... Entonces quedó la ahí casa hecha. la habitación que tiene la cama de 2 plazas, se iba de la cama a la bañera esa que está en el volumen que hicimos hacia afuera, había una grúa para que pudiera ir. Y bueno, estaba toda estudiada y la parte de la izquierda del plano es porque quería tener una sala de reuniones de minusválidos, porque él así como estaba iba en coche por toda España a sus reuniones. Bueno, y además había una cuestión importante que era que en todas que nos hizo, bueno, a mí por lo menos me hizo reflexionar mucho, ¿no? Porque en todos los hoteles tienes una habitación apta para minus, pero si van un grupo de gente minusválida, nunca se pueden alojar en el mismo hotel. Entonces, esto era una casa rural con 5 habitaciones aptas para cualquier tipo de diversidad funcional que se dice ahora. Y luego en la parte esa de que hay un espacio abierto y hay una sala así alargada, es porque era para hacer como reuniones de minusválidos justamente, tenía habitaciones y el lugar de reunión para que pudieran llegar. Bueno, porque él dirigía una asociación. Era fantástico, Jaime, y dirigía una asociación. Entonces, claro, te hace pensar, ¿no? Decir, ostras, es que si ponemos una habitación para minus en cada hotel, está bien, pero igual podríamos poner más, podrían ser todas, ¿no? Y esto fue un ejercicio que para mí fue una cuestión muy importante y desde eso yo también a los alumnos siempre le insisto en que si una cosa es accesible para todo el mundo, es para el que va en silla de ruedas como para el que no va. Entonces, se puede hacer una casa rural donde pueda ir cualquier tipo de diversidad con 5 habitaciones. Digamos, ¿por qué tenemos que seguir la normativa mínima? Hagámoslo todo, ¿no? Y para mí eso ha sido siempre un referente en transgredir un poco estas normas que siempre parecen como una cosa difícil, pero al final, si lo piensas desde esa óptica, ya lo haces así, no hay que incorporarlo. Y en eso estaba muy bien porque Miriam nos hacía subirnos en todos los cursos a una silla de ruedas, eso sí lo recuerdo, traía una asociación y nos pasábamos un día en la escuela en silla de ruedas. Atascados en el vestíbulo. No había, claro, y entonces recuerdo que venían con 5 o 6 sillas de ruedas y nos llevaban... bueno, intentábamos ir a los baños, imposible. Intentábamos recorrer la escuela, era imposible. Bueno, pues sigue siendo imposible. Todavía no está incorporado, Miriam. Todavía esto hay que trabajarlo más. Hay que trabajarlo más. Pero sí que el hecho de que nos subiésemos a esas sillas... Ay, eso ponelo, la foto. Espera, que voy a poner la foto donde tú estabas ahí con la silla, ¿no? Sí. Digamos que esto era muy interesante, ¿no? Hicimos, y me acuerdo que me encargaron ese libro, que en mi casa lo tengo, Accesibilidad Medio Físico, que había fotos tal como esta. Sí, era esto. Y los dibujos mostrando, yo andaba por la ciudad viendo lo que pasaba. Bueno, yo hice un trabajo para los de, ¿cómo se llama? Los que no hacían la mili. Para los que dividir la ciudad en sectores y equipos de 4 o 5, teníamos un plano con todos los problemas de accesibilidad de La Coruña. Se lo ofrecí, no, esto es otro trabajo para la Fundación Paideia. Se lo ofrecí al ayuntamiento y no le interesó para nada. Porque recuerdo que te consulté en una ocasión, porque cuando llegó el anteproyecto de la Facultad de Xornalismo, que entonces era Ciencias de la Información, no, entonces era Xornalismo, ahora le cambiaron el nombre, de SISA, cuando llegó a La Coruña, que yo estaba con Carlos Seoane y nos venían los planos y nosotros preparábamos algunas gestiones aquí administrativas y tal, y ayudábamos y luego íbamos a Oporto a ver a explicar lo que habíamos. Entonces,
yo me di cuenta inmediatamente que el edificio de Sisa no cumplía la ley de supresión de barreras arquitectónicas, sencillamente porque era un edificio hecho específicamente pensando en que no hubiera ninguna barrera arquitectónica. Pero esa voluntad de que no cumpliera ninguna barrera arquitectónica hacía que, por ejemplo, no tuviese cada ciertos metros un descansillo. Entonces no cumplía. Y yo se lo dije a Carlos y me dijo, esto no se lo podemos decir a Sisa porque nos mata, coño. Entonces me acuerdo que te lo llevé a ti y lo viste y dijiste, yo creo que esto es perfectamente válido. Todo el mundo lo toma como un problema cuando proyecta, en vez de tomarlo como una condición que si tú la cumples, te puede quedar mejor el edificio. No es una cosa horrible que hay que meterle y que te arruina la arquitectura. Ese es el problema, de que realmente un edificio que cumple, pues es tan bonito, por así decir, como uno que no cumple. Esto es interesante porque es de, ¿cómo se llama? La Fundación Paideia. No, la Paideia, sí, era la Paideia. Cuando todavía vivía la mujer de este hombre, la que era... La Rosalía Mera. Encargó, no me acuerdo cuántos hice, 20 puede ser, que colaboró un chaval muy majo de Vigo, que ahora no me acuerdo el nombre. Y hicimos la adaptación de un montón de casas que nos dieron, porque la fundación pagaba el estudio y pretendía que los ayuntamientos dieran préstamo para la obra, y no lo consiguió, entonces quedó como trabajo teórico. Pero bueno, siempre como algo importante, ¿no? Aquí veíamos lo del bioclimático, pero yo creo que ahora podíais contar un poco de esto. Acá tenemos para hablar, ¿eh? Acá se organizó una exposición que fueron muy activos él y Carlos, que de arquitectos de 25 eran, no, sí, de 25 años, 30 eran. 15 argentinos, 15 gallegos, 30añeros. Sí, y que se hizo una exposición. Increíblemente, se hizo cumpliendo todos los plazos y todo perfectamente en Buenos Aires. Donde no se hizo fue aquí. ¿Cómo? Donde no lo hicimos fuimos nosotros. ¿No lo hicimos con qué? No regresó, era una exposición de ida y vuelta. Sí, pero nunca volvió. No, hubo problemas, ¿te acuerdas? En la aduana, lo retuvieron aquello y debe seguir allí. En la aduana de Buenos Aires. Sí. Bueno, era una exposición de 25 o 15 eran. Pero al hilo también de una exposición. Y una exposición de Mario que yo mandé. Claro, es que era 15 más 15 de 30. Eso, 15 más 15 de 30, Mario. Y iban también que se dibujaron acá en un estudio cosas de obras de Mario de acá. Sí, que yo creo y las de allá salieron del estudio de Rivarola. No sé si había aquí el panel de Aspace, por ejemplo, este también era de la exposición, ¿no? ¿Esto no era alguno de los paneles de la exposición? Sí, es posible. Sí. Es posible. Sí que era. Bueno, eso fue todo un trabajo muy interesante. Sí, muy interesante. ¿Cómo se llamaba el que lo dibujó todo? El que lo preparó los paneles. Carlos, ¿te acuerdas quién preparaba los paneles? Los del estudio de donde se prepararon los de acá. Sí, hombre. Bueno, Marcelo Vila. Ah, bueno, pero eso fue allá. Claro, allá. No, pero acá sí, digo. Que hizo una maquetación y... Ah, sí. Bueno, es que eso fue también a través de ti, porque nos hospedaste en casa de una maravillosa colega escapada de una ciudad de Hannes Meyer y que su esposo era un ingeniero húngaro. Entonces, tu colega Yassi nos llevó a la UBA, a la Facultad de Urbanismo de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires, y allí conocimos a la gente, nos hicimos amigos, y subiendo la escalera también
iba este amigo, Marcelo Vila, y nos dice a Cristóbal y a mí, che, muchachos, ¿por qué no montamos una exposición? Y ya. Así O sea, fue como empezó todo. sí, las iniciativas tenían ese arranque, ese poder. Pues sí, venga, pues ya. Sí, sí. Y la gente se Bueno, hay involucra. mucha historia, ¿eh? Sí, yo tengo la sensación de que cuando Miriam lanza un tema, así se mete en un tema, en el feminismo, por ejemplo, 30 años después, todo el mundo va ahí. Pero Miriam ya está en otra cosa. Miriam ya estaba, ya está en otra historia. de o sea, hoja, ¿no? Espera, después que lo dice, no, ponemos vamos por a aquí. hablar de accesibilidad. Pero eso de qué va, hombre, la gente con sillas de ruedas, pues que después todo el mundo estamos preocupados por la accesibilidad, Miriam ya está en otra cosa. Nos tiene que contar en el que está ahora para ir viendo el futuro. ¿Esto en qué año fue? En el año del catapum. Esto es en el año del catapum total. Pero No sé, pero hace debe 15 ser- años no, por más, lo menos, más, 20. no, 20. Claro, yo porque Este hubo yo creo en que era toda- una cosa anti-Trump o algo así, ya hace 30 años, ¿no? No, esto fue una serie de libros que en España no se concretó, pero que en los países de Latinoamérica, un libro todo con minificciones contra la violencia de género. Entonces yo participé en la Argentina y mandé uno que se llamaba Basta. Pero bueno, a uno le toca, yo creo que te toca ser pionero porque vienes de otro lado y con otra cabeza y tienes contactos con otros lugares, nada más. No es ni mejor ni peor. Y no sé si Estos son los libros que escribí, que están en una... Después voy a pasar porque están todos en una página, en un blog que tengo. Tengo que revisar si están bien. En el blog que tengo, que es Miriam Golubov, de WordPress.com, ahí está lo de arquitectura y también tengo escaneados los libros. Porque cuando Miriam se jubila de la escuela, pues se tiene que buscar algo para hacer y como todo lo hace con tanta intensidad, pues se puso a estudiar escritura realmente, talleres de escritura. Y aprender a tocar el piano y Miriam pero lo ha dejé compuesto un tango. Que nos eso va a es interpretar, cuidado, que no sé si te atreverás a interpretar aquí en un momento después de la comida o en algún momento así más eufórico. Cuando todos hayan tomado alcohol puede ser. Bueno, y aún hace 2 años te contrataste un profesor de gallego porque dice que después de tantos años aquí que no sabía hablar gallego con fluidez y se contrató un profesor para hablar gallego, ¿no? Fue el año pasado, hace 2. Mucho hay que aprender. Pero bueno, eso un poco quedó en intención. Pero falabas galego unha época. Sí, un poco. Ahora entiendo mejor y puedo leer. Bueno, no sé qué más. Bueno, no sé si Felipe nos quiere contar también alguna. Sobre tu faceta literaria. Sí. Claro, yo creo que... escrito y mucho y bien. Es decir, que también es interesante ese aspecto de tu trabajo, tu producción literaria, porque aquí nos habías puesto algunos de los temas seguramente poco leídos, novelas imaginarias con parte de tu experiencia personal, porque no es que sean autobiográficas, pero creo que también no son autobiográficas. Pero sí que todo el ambiente, por ejemplo, en la novela, todo el ambiente es el ambiente argentino. Además, yo me tomé el trabajo, cualquier cosa que citara, aunque sea una manifestación, la buscaba y que hubiera ocurrido de verdad. Porque en Internet se consigue mucho material, o sea, muchos datos. ¿Te quedan los cuentos para niños? Sí, pero todavía no los publiqué, los tengo... Ya los tiene hechos. No, es que tiene una cantidad de producción que es tremendo. Sí, Felipe, tú tienes que contar algo también. Eso, Felipe. Vamos a ver, que has sido coautor también con Miriam de publicaciones importantes. No, y autor... Yo poco más tengo que añadir. Sí decir que esta larga vida de Miriam, o por lo menos larga vida europea de Miriam, ha dado para mucho. Yo tengo que empezar diciendo que conozco a Miriam y a Mario en los años 70, porque en Las Lagoas mis hijos, Damián y Nicolás,
eran amigos íntimos y, bueno, más que íntimos había que decir cotidianos de juegos con Pablo, compañeros de colegio, de guardería, de todo. Entonces yo casi nos veíamos todos los días a Miriam y a Mario con la experiencia que se suponía, no solo los niños y Miriam, sino Mario, un importante y peligroso guerrillero americano que había llegado a La Coruña, aunque era de Ribadeo, pero bueno. Entonces Mario era un hombre con una ideología muy clara, de izquierdas y muy dura. Los de aquí éramos unos infelices, sobre todo los que éramos muy jóvenes, éramos unos pardillos que éramos simplemente de izquierdas o simplemente comunistas. Bueno, entonces esa es mi primera experiencia con ellos, pero una experiencia diaria, o sea, de comer y de los niños jugando por allí y de hablar todos los días. Y ya había empezado la escuela, entonces ya había esas pequeñas cosas. Bueno, esa es una experiencia muy intensa, muy intensa. Luego convivimos con Baltar. Yo creo que también en elementos de composición estuviste con Penela y con Fernando Blanco, o sea, también otra época muy de gran riesgo. Luego Baltar ya es una época más tranquila, que da para mucho. Y el final es que Miriam escribe uno de sus múltiples escritos y cuentos, y esta vez son unas historias de ciudades disparatadas en donde no hay luz en las escaleras y donde la gente no se encuentra. Y entonces yo le digo, oye, se podían hacer unos dibujos. Y claro, me dice que sí inmediatamente, y sale este libro, Las ciudades imposibles, que es un libro muy bonito realmente de ciudades imposibles, con el texto de Miriam. Y bueno, eso es lo último, así que hay papeles y que hay objetos, pero es que a Miriam ahora la vemos todos los días y todos los días se le ocurre algo, ¿no? Entonces seguiremos haciendo cosas. Falta contar, no sé si contaste porque alguna cosa no escuché bien, cómo te conocí. Porque Pablo iba a un jardín de infantes, que además lo llevaba una uruguaya, y un día lo invitan a un cumpleaños. Entonces vamos al cumpleaños, que era en una torre, en la avenida, ¿cómo se llama? La Ronda de Outeiro, sí. En la Ronda de Outeiro, subimos a la casa y nos encontramos con que el padre de los niños era un arquitecto. Y ahí fue cuando conocimos a Felipe. Sí, eso sería con Pablo y mis hijos con 3 o 4 años, y luego ya llegaron las Lagoas, que aquello era un jardín, era una selva en el límite de La Coruña, y ya no dejamos de conocernos, ya ahora es imposible prescindir de Miriam, ya. Bueno, y otra que tiene que contar cosas aquí también sobre Miriam es Mónica, Mónica, tú, Ya, porque tú sí que fuiste alumna. Desde el principio. Tú fuiste alumna mía. Por eso llegó a profesora. Bueno, a ver, Miriam tiene muchas... Además tiene una memoria que os dais cuenta que es prodigiosa. Prodigiosa, prodigiosa. A mí me pasma, porque te narra cosas que yo ni reseteando. Y te veo siempre una cosa que no tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con Alfredo Garrote, que es mi marido. Le remordió tanto suspenderlo que durante todos los años que nos veía 20 años después le decía, ay Alfredo, qué pena me dio que te suspendí elementos de composición. Y ahora Alfredo tiene 60 y pico y Miriam 90. Bueno, pues aún lo ve y le dice lo mismo. Digo, pero aún se acuerda de que te suspendió. Y estuviste en mi tribunal fin de carrera. O sea, esa foto que está ahí, que salía mi compañero, tengo otra igual. Luego con Baltar, cuando íbamos a comer por ahí para celebrar. Era... Bueno, y lo de cuando le pediste la máquina, que fue bárbaro. O sea, lo de las... Yo estuve en clase de varillas, estuve en clase de telúricas. Yo aquella asignatura rara de biotecnología no daba a nadie. A ver. Mira quién viene ahí. ¿Quién viene ahí? Ana. Ay, Ana. Bienvenida. Estábamos recordando... A Baltar y a Mira, pasa para adelante.
Claro, es que... Estábamos recordando las comidas con vuestro respectivo padre y marido. ¿Te vas? No. Que me olvidé que iba a decir que tú eres el que nos conectó con la escuela. Bueno, y tienes que hablar de los hologramas, Miriam. Y los hologramas, sí. Y más cosas, pero con la José escuela. Ramón, venga. Un día, Mario y tú en vuestra casa de las Lagoas. Como espera un poco. Me acuerdo de que yo nunca fui un amante tremendo de mi profesión, sí de la arquitectura, pero de mi profesión regular, simplemente, un aficionado. Entonces, me acuerdo que una vez Mario, y estabas tú delante, y casi a una me dijisteis, es que estos muchachos quieren que le demos la precisa. No se me olvidó la regla universal para resolver la arquitectura de una vez. Y la precisa es muy argentino. Y yo me reí mucho porque, claro, una gran parte de mi familia también es argentina. Me reí mucho. Y aparte de eso dije, pues yo, en historia del arte, en historia de la arquitectura, lo único que doy es imprecisiones constantemente. Sí, pero tú fuiste el que nos conectaste con la escuela, con Franco Taboada. Sí, claro, me había hablado vosotros, Sebane y Diaspar. Sebane, sí. Sí. Y estaba un grupo, y la gente de París también, andaban ayudando a gente que venía de Brasil, de Uruguay, de Chile, de todo ese lío entonces. Me parece que quiere volver a repetirse de otra manera, pero bueno, de aquel lío, venís de aquel lío. Y había que ayudar a los que se pudieran, o los cuantos. ¿Te acuerdas de Sergio Davidovich también? ¿Cómo? De Sergio Davidovich, que fue alumno de esta escuela. Sergio Gavilón. Sergio Davidovich Corral. Ah, Corral, sí, Claro, me acuerdo. Luego acabó haciendo cosas para Julito Lepar, bueno, en fin. Esas cosas que si uno empieza no acaba. Y yo llegué tarde a conocer a Mario, yo ya no le conocí. Cuando yo llegué ya estaba muy malito y ya no tuve la suerte de conocerlo. Así que le paso a quien más puede hablar de él. Bueno, de Miriam. Tú me lo pasaste. No, yo este es el pasapalabra. Pero esto no funciona, yo no sé por qué lo paso. Hola. Esto del micrófono. No, tú no necesitas. Bueno, pues al director y... Sí. No, digo por ir. No sé. Los traes. Bueno, yo quería decir que porque mucha gente creía que iba a dar una conferencia. Y a mí me parecía que no era el momento, porque otras veces he dado clases, charlas, conferencias, pero realmente esto me parece que estaba bien un diálogo y los recuerdos, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es festejando la convivencia que tuvimos, ¿no? Sí, yo creo que para, si vamos a terminar y tal, habrá que cantarle cumpleaños feliz. No será... Ay, perdona. Yo quería hacer una pregunta a Miriam. Cuando recibí la convocatoria de Felipe se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza y después de oír esa trayectoria tan impresionante que tuvisteis, Mario y tú sobre todo, mucho más larga, una cosa me ronda en la cabeza. ¿Por qué, además de todo lo que hacíais, os ocurrió abrir un restaurante alemán, el Bodense? O sea, ¿qué sentido tenía? Que igual no tiene que ver con la arquitectura, o igual sí que tiene. ocurrió abrir O sea, un restaurante alemán. allí hemos compartido con Juan Luis Dalda, con Felipe, el mejor chucrut y el mejor codillo alemán de Coruña. Entonces, Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta idea? A Es mí, lo que me por preocupa. supuesto, no. Lo que pasó es que vino una gente a buscar a Mario como arquitecto para hacer un restaurante ahí. Entonces, que no tenían idea de que fuera ni alemán ni nada. Entonces Mario se entusiasmó y se asoció con ellos y para hacer, porque en Buenos Aires había muy buenos restaurantes alemanes. Y yo todavía tengo las recetas, porque además yo había estudiado todos los costos, entonces tenía, por ejemplo,
tanto de chucrut, tanto de lo que fuera y así, en gramos y de así sacábamos el precio. Pero el restaurante alemán era algo común en Buenos Aires. No sé, ahora no sé si hay, no me parece que no tanto, pero en aquella época sí. Y Además, había fiambrerías alemanas también. Además fuisteis a sustituir el último vestigio de librería religiosa que estuvo en esa esquina, Porto. O sea, pasamos de los libros de textos sagrados a las salchichas y al codillo. No sabía, no me acordaba. Un abrazo enorme, Miriam. Ahora hay una mexicana, hay un restaurante mexicano ahí. Yo quería contar una anécdota muy reciente. Un día hablando me comentaste que Mario, y no sé si creo tú también queríais ver una casa que habíais hecho o que había hecho Mario, y no sé si tú también, creo que también, para un ingeniero conocido, un ingeniero del Ayuntamiento de Oleiros, Rafael Astor. La de Astor, sí. Exactamente. Me dijiste, bueno, pues sí, hizo una casa por las Rías Bajas y tal. Y efectivamente yo había oído hablar de esa esa es casa. de Mario, no es mía. Bueno, pues Sí, había es de oído hablar Mario. de esa casa, había visto alguna fotografía y me dijiste, pues tengo interés en ver esa casa como está, ¿no? Pues con Elisa estuvimos buscando, porque era en San Xenxo, estuvimos buscando esa casa, nos costó trabajo encontrarla. Al final la encontramos. Esa casa, Rafael Astor la había construido con mucha ilusión porque es de Pontevedra y al final de su vida la vendió. Esa casa la vendió y justamente la compró un arquitecto. Sí, que tenemos que ir a verla. Un arquitecto coruñés que vive aquí en Coruña. Tenemos que ir con Pablo para verla. Exactamente. Y cuando conseguimos localizarla, nos presentamos allí en la casa y fuimos a verla. La casa está impecable, está tal cual. Es la misma casa que se había construido. Sí, le agregaron la piscina en la piedra. Exactamente. Le añadió una piscina que imperceptible porque no afecta para nada a lo Claro, que es no, yo sé. Es una casa muy bonita con una rampa de conexión toda hecha con carpintería de madera, con piedra. Es una casa perfecta, te digo, ¿no? Sí, yo una vez hablé y quedamos que cuando pasara el invierno sí que tenemos que hablar con Pablo, organizar y... Pues ya sabemos dónde es, ya hemos tenido... Ya llegaron. Sí, ya conocemos Bueno, al y me autor. parece que Encarna sabe perfecto, porque al mismo tiempo que llegasteis vosotros, cuando me habló, coincidí con Encarna y me habló Encarna de la casa, de no sé si casualidad. la Encarna la conoce, la casa. Creo que es amigo, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Vas allí a la casa, ¿verdad que Entonces está? vamos contigo. Vamos con Encarna también. Eso, vamos a haceros una excursión. Sí. Estará encantado. La verdad que es un privilegio, un lujo estar allí, disfrutarla. Sí, y ellos que la aprecian y la tienen como dice Pepe, bueno, con el Yo mimo y quería el ver cariño las que ella quiere. carpinterías porque los planos son unas carpinterías espectaculares. Pues lo son, en realidad. No desmerecen a los planos. Y ellos estarán encantados, seguro, y todo el mobiliario hecho ad hoc para allí lo tienen, eso, todo el azulejado, todo impresionante. La finca, todo, la piscina, todo. Merece muchísimo la pena. Hubo una modificación de la carretera y les tuvieron que ceder a la terreno carretera y cambiar la entrada y eso, pero lo demás Bueno, está... pero entras así un poco lateral no le hace mal a la... Sí, no le hace mal a la finca porque en vez de entrar de frente a la carretera, pues entras dando la vuelta. La verdad que un lujo. Un lujo. Sí, tiene una pared de hormigón ciclópeo. Sí, sí, sí. Había un proyecto que es de Mario, yo también trabajé, pero bueno, la idea es de Mario, era toda en hormigón ciclópeo como alternativa a la piedra que planteaba el hormigón ciclópeo visto.
Bueno, pero si queréis, no sé si queréis continuar, si alguien más quiere comentar alguna cuestión. Sí. Son 3:45 ya. Bueno, pero hay alguien más que quiere. No, quiero decir, ¿estamos desde qué hora? Desde la 1:15 más o menos. Hola, yo quería traer aquí un recuerdo que tiene el origen en una amiga mía me invitó a participar en un taller literario en una página de ficticia.com se llama la página, y para escribir minificciones. Y yo invité a Miriam a entrar en esa página y allí ella empezó a escribir junto con nosotros, Conchita, que está aquí al lado, Pilar, Lola, mucha gente de aquí de Coruña, que luego nos hicimos amigos de gente de Sudamérica, como Growina, en fin. El caso es que ahí Miriam inició su faceta literaria, porque es multifacética. Y además de arquitecta, pues tiene un montón de cualidades. Y ahí empezó, yo creo que fue el germen público de su faceta literaria. Sin eso no hubiera prosperado sus cualidades como escritora en estas minificciones de mundos imaginarios y con la novela Selva y con otras que realmente nunca se sabe dónde se siembra. Y a partir de ahí ella se convirtió en una buena escritora. Y tengo que admirarla no solamente como escritora, sino sobre todo como persona y como amiga. Y enhorabuena, Miriam. Un abrazo grande. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar, ¿no? Y vamos a darte un pequeño, agradecerte, ¿no? Toda tu generosidad durante todos estos años. Te damos un pequeño... Wow, muchas gracias, es hermoso. A ver, espera, que vamos a ver si lo sacamos de aquí. Pero mejor déjalo ahí. Porque... Bueno, luego lo volvemos a meter. Un ramito. Una lámina de la asociación Habitamos, que bueno, para que te quede como del grupo de investigación. Sí, que te quede de recuerdo. Qué bonito. Pero dime de quién es este regalo, pónganlo en algún lado, ¿no? Sí, bueno, ya lo ponemos. Porque yo me olvido todo. Ya. Bueno, que no hemos hablado de toda la parte de investigación también. Nos olvidamos, lo de los niños. Los abandonamos a los niños. Una lámina. Y luego el director, ¿no? También Bueno, ya os podéis ir. Fue una pena porque fue una pasión mía el tema de cuando investigamos cómo veían la ciudad los niños que iban andando y en autobús y en coche al colegio. Lo que pasa es que yo ya me olvido. Bueno, ya fueron muchas cosas. Son muchos años. Te vuelvo a acompañar aquí arriba, lo cual es no solamente un honor, sino un placer. Has conseguido que el Salón de Actos tuviese una afluencia que este curso hemos sido incapaces de hacerlo, lo cual significa que Miriam, la escuela te quiere, de verdad. Yo también quiero la escuela. Lo sé. Es un amor mutuo. Muchas gracias, Miriam, por estos 90 años. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a demostrarle el cariño a Miriam, que yo creo que es absolutamente sincero y franco por parte de todos nosotros. Gracias, Miriam. Sí.